Buenas tardes. Como músicos del presente, ya seamos instrumentistas, cantantes, compositores o compositoras, tenemos también la responsabilidad de reflexionar críticamente sobre los saberes que hemos heredado a lo largo de nuestra formación. La música no es únicamente un conjunto de técnicas que se transmiten mecánicamente de generación en generación, sino una tradición viva que continúa transformándose constantemente. En muchos casos, nuestra formación musical ha estado orientada principalmente hacia la adquisición de competencias técnicas y hacia la búsqueda de la excelencia interpretativa. A estos aprendizajes prácticos se añaden contenidos teóricos, que con frecuencia son percibidos por el alumnado como elementos secundarios o incluso como obstáculos dentro de su proceso formativo. Sin embargo, esta situación nos lleva inevitablemente a plantear una pregunta fundamental. ¿Cuál es realmente el papel de la música dentro de la educación? Para tratar de responder esta cuestión, resulta especialmente interesante comparar dos perspectivas muy diferentes, aunque en ciertos aspectos complementarias. Por un lado, el pensamiento humanista del pedagogo belga Edgar Willems, y por otro, el enfoque más práctico y científico defendido por la National Association of Music Merchants. Edgar Willems defendía que la educación musical debía abordarse desde una perspectiva profundamente humana y psicológica. Para él, la música no era simplemente una disciplina académica ni un conjunto de técnicas interpretativas, sino una vía para comprender la naturaleza humana y la relación del individuo con el mundo. Uno de los aspectos más importantes de su pensamiento es precisamente esa idea de que la música posee una dimensión que trasciende lo puramente material o utilitario. En el valor humano de la educación musical, Willems afirma que en nuestra época es indispensable comprender que espíritu y materia forman una sola unidad y que el arte musical está en óptimas condiciones de demostrarlo. A partir de esta idea, la música aparece como un puente entre la sensibilidad humana y la realidad material, capaz de superar ciertos enfoques excesivamente racionalistas o reduccionistas heredados de la modernidad. Otro aspecto esencialmente interesante y también controvertido es la importancia que Willems concede a la intuición, lo irracional. Según el pedagogo belga, el razonamiento intelectual no basta por sí solo para comprender plenamente la experiencia artística y humana. Existen dimensiones de la realidad que únicamente pueden captarse mediante la sensibilidad, la experiencia interior y la percepción intuitiva. Aunque esta perspectiva pueda parecer irracionalista en un primer momento, en realidad conecta con determinadas corrientes filosóficas orientales. En este sentido, pueden encontrarse paralelismos en el pensamiento de Jiddu Krishnamurti, quien defendía la necesidad de liberar la mente de sus condicionamientos culturales, psicológicos y sociales para alcanzar una comprensión más auténtica de la realidad. La figura del educador también adquiere una dimensión muy significativa en Willems. El docente aparece como un transmisor de unos saberes fundamentales que deben preservarse y comunicarse a las nuevas generaciones. Esta idea recuerda, en cierto modo, al pensamiento de Platón, especialmente a su teoría de las ideas, ya que ambas perspectivas consideran que existen principios esenciales que trascienden la apariencia superficial. Desde este punto de vista, la educación musical no consistiría únicamente en acumular conocimientos técnicos, sino en desarrollar la capacidad de aproximarse a la esencia de las cosas. Frente a esta visión filosófica y humanista, la NAMM
Foundation plantea un enfoque mucho más práctico y empírico de la educación musical. Los estudios recopilados por esta institución destacan que la práctica musical continuada se relaciona con mejoras significativas en el rendimiento académico, especialmente en áreas como las matemáticas, la lectura o el razonamiento verbal. Además, distintas investigaciones han mostrado efectos positivos de la educación musical sobre el desarrollo cerebral, la memoria y determinadas capacidades cognitivas. También se destaca su capacidad para desarrollar competencias fundamentales para el siglo XXI, como la creatividad, el pensamiento crítico y la comunicación o el trabajo cooperativo. Más allá del ámbito estrictamente académico, la música desempeña un papel importante en la motivación del alumnado y en su vinculación con el entorno escolar, contribuyendo a reducir el abandono educativo. Asimismo, la participación en actividades musicales colectivas, como coros u orquestas, favorece la convivencia, la fortaleza, la autoestima y aumenta valores como la cooperación, la escucha activa y el respeto mutuo. Incluso algunos estudios relacionan la práctica musical continuada con menores índices de conductas problemáticas y consumo de drogas entre los jóvenes, precisamente porque la música ofrece espacios estructurados, creativos y emocionalmente seguros. Resulta interesante observar cómo ambas perspectivas, la de Willems y la del NAM, no son necesariamente incompatibles, sino más bien complementarias. Por un lado, Willems aporta una visión profundamente humanista y trascendental de la música, recordándonos que la educación musical no puede reducirse únicamente a resultados cuantificables o beneficios académicos. Sin embargo, también es cierto que su pensamiento presenta algunas limitaciones. En ocasiones, establece una oposición demasiado rígida o maniquea entre intelecto e intuición, como si ambas dimensiones fuesen incompatibles. Probablemente, una visión más equilibrada permitiría entender que el pensamiento racional y la sensibilidad artística pueden complementarse mutuamente. En este sentido, el enfoque del NAM contribuye precisamente a equilibrar esta cuestión, ya que aporta evidencias prácticas y científicas sobre los beneficios concretos de la educación musical. Curiosamente, muchos enfoques pedagógicos contemporáneos parecen dirigirse hacia esta integración entre razón, creatividad y experiencia emocional. Entre ellos encontramos los nuevos currículos que regulan la educación reglada. Prácticas como el mindfulness, por ejemplo, comienzan a utilizarse en algunos contextos educativos para favorecer estados de atención y concentración que faciliten el desarrollo creativo y el trabajo colectivo del alumnado. Ambas perspectivas coinciden, además, en algo fundamental. La música trasciende el mero entretenimiento y constituye una herramienta esencial para la formación integral del ser humano. Y quizás uno de los ejemplos más significativos de esta idea sea la West Eastern Divan Orchestra, creada en 1999 por el pianista y director Daniel Barenboim y el filántropo Edward Said. Este proyecto reunió a músicos israelíes, palestinos y de distintos países árabes en un espacio común de creación y diálogo. Más allá de las diferencias políticas, culturales o ideológicas, la orquesta demostró que la música puede convertirse en un lenguaje compartido capaz de generar comprensión mutua y convivencia. Quizá ahí resida una de las grandes aportaciones de la educación musical. Recordarnos que, por encima de nuestras diferencias, existe una dimensión profundamente humana que el arte tiene la capacidad de revelar.